Personas estigmatizadas por los mismos diagnósticos. Lo más gracioso de la estigmatización a veces de los diagnósticos es que los que se terminan estigmatizando son los mismos pacientes. Esto es una muy mala forma de abrir. No se me ocurrió de otra, asociando acá libremente. Hombre, sí. ¿Para qué miento? Sí. Es saber que muchas veces el paciente llega y volvemos a ese episodio de los diagnósticos de TikTok. Ya viene rotulado. Entre esos principales me he encontrado a los médicos. No, es que me diagnosticaron tal. Y entonces, claro, todo responde tal. Y es que me pasa todo esto por tal. Entonces, claro, todo es el diagnóstico. Es muy curioso. Es que es pensar todos los psicólogos, todos los psiquiatras, porque es un... ¿Cómo decirlo? Un video que sube a alguien popular, obviamente de la puya, Juan Camilo. Los psicólogos le tenemos miedo a ciertos diagnósticos, entre esos el TLP. Hablemos. ¿Psicólogos le tenemos miedo a los diagnósticos? ¿O será el paciente? Ahí me dejaste en una encrucijada importante. Más de uno evita en venir por ese diagnóstico. U otros vienen pidiendo un diagnóstico. Dígame yo qué tengo, yo qué soy. Es un duelo. ¿Y eso qué? Eso no tiene tipificación. Es un Z. Súfralo. Llórelo. Pero entonces, ¿qué? Patologizamos un duelo. Patologizamos el estar distraído con supuesta ansiedad. Patologizamos el estar cansado, fatigado, porque es que estás trabajando 12 horas y llegas a estudiar y te metes 15 cafés al día. ¿Con qué ganas vas a dormir? Incluso la otra. Estudias, trabajas, tenés vida social pues activa, pareja, familia, una mascota y sos deportista. ¿En dónde queda usted? Pues ¿qué momento queda directamente para disfrutarse usted mismo? Es que yo me disfruto con la gente. No, venga. Una cosa es fulanito con, otra cosa es fulanito sin. Y ahí es donde el paciente también entra con ese debate. Yo me encontré estos días con dos posturas. Yo me niego mucho a diagnosticar, la verdad. O llegar a esa fase de psicodiagnóstico es como, venga, no, todavía no. Sí. Pueden haber señales, como decantemos bien esas señales. Pero eso de sí, tenés, no. Porque eso es darle muchas veces una sentencia al paciente o un justificante. Es que porque yo tengo, entonces puedo. O como yo soy, entonces ya le encuentro sentido a la vida. Es como, venga, no. Es que eso tampoco se trata de tener un sentido a través de. Entonces me encontraba con las dos posturas. Un chico me empezó a mí a maquinar obviamente cosas. Y a la final fue, dalo vos. Ni siquiera fue el, lo voy a dar yo, esa persona es psicólogo. Dalo vos. Yo tengo esto. Es muy diferente decir yo tengo a yo estoy cursando. Porque el yo tengo es decir, sí, usted tiene una piel, usted tiene una barba, usted tiene unos ojos. Y bien, eso cuando lo pierde, cuando deja de existir. Yo estoy cursando, sí, yo estoy cursando un episodio migrañoso. Eso llegó, se instauró un rato, se fue. Uh-huh. Y me encontraba con también la otra situación y es que si tú me dices esto, con esto cobra sentido mi vida.
¿Usted qué necesita? Y ahí arrancó la sesión. ¿Usted qué necesita realmente? Después de escuchar hora y media fue, lo que necesito es comprender por qué. Además, ¿de qué le sirve a usted en su vida? Digamos, no todos los diagnósticos, pero sí con la voz más diagnosticadas hoy en día. ¿Se cree que le va a servir? Ah, sí, yo tengo esto. Ujú. Bien, pero mi vida va a continuar igual. Mis quejas van a continuar igual. Mis dolores van a continuar igual. Los sufrimientos van a continuar igual. Listo, recibes un apellido, pero ¿qué vas a hacer con lo que te ha hecho llegar a este punto? Es curioso, Ole. Me acuerdo mucho de ella, sí tengo consentimiento para hablar de eso, incluso informado y firmado. Es una paciente de Estados Unidos, TLP, que no era un TLP. Fue muy bacano ese proceso. Autismo. No, ninguna. ¿Qué era? Estructura clínica, neurosis. Ah. Una linda forma de hacer neurosis. No era un límite, no era borde, no era límite, no era tampoco bipolaridad porque en un momento montaron la etiqueta. Después nos sumaron otro que fue ansiedad, nos sumaron el apellido de depresión. Yo venía al paso que va eso, entonces psicosis. Trabajamos un año entero en eso. La nena pasa a una aerolínea. En el examen con psicología en aerolínea, teso el psicólogo, muy teso, y llega y le dice, vos lo que tenés es una formación reactiva a una historia familiar. La nena me lo cuenta, nos pegamos de eso otro año entero, ella lleva 3 años conmigo, ahora es azafata, sin TLP, sin borde, sin bipolaridad, sin ansiedad, sin depresión. Ese es el problema cuando, por ejemplo, un periodista opina de la materia que no le corresponde. Lea muy bien ese diagnóstico. ¿Quién no entra ahí? Todos. Es que en qué situaciones neurótico, no ha psicótico, perverso, no ha llevado situaciones al límite. Y hay momentos que te llevan a límites. Claro. Que porque es un patrón de conducta. Bien. Pero qué patrones de conducta no lo hemos llevado al límite. Aparte, revise la historia de ese diagnóstico. Nace con muchos problemas. Ujú. Se sale dijo alguno, no, para no nombrar nombres. Ay, no encuentro dónde meterlo. Pues, aparece borderline. Ya empezamos con problemas ahí. Muy bonito porque la psicología dinámica, por ejemplo, ahí propone una segunda forma de evaluación de la personalidad diferente a la que la psicología basada en la evidencia ha presentado. Es que para la psicología basada en la evidencia, cognitiva conductual vale decirlo, la personalidad enferma. Para la dinámica es un desorden. Cambia el panorama, la epistemología y todo de comprender una personalidad. Es que la personalidad se desordena. Es muy comprendible. Es que la personalidad enferma. Hombre, qué mala lectura estamos haciendo. ¿Cómo que mi personalidad me va a enfermar? Descámbiela. Naciendo de nuevo. Así. Y no hay garantías. Desuscribiéndose. La vida. Y no hay garantías que volviendo a nacer, usted no vuelva a tener ese mismo ciclo, esa misma repetición. Uh-huh. No hay garantías. A ver, es que no quiero tocar el tema, pero Láncese. lo cognitivo-conductual responde a las exigencias económicas de la época.
Ya nos metimos por ahí. Ya. Todas las exigencias económicas como de tiempo, como de evaluación, rapidez, evidencia. Sí, es curioso. Es curioso ese título que al final le dan. Es psicología basada en evidencia. Y la religión hoy en día es muéstreme, evidéncieme. Ujú. Es curioso porque una de las grandes críticas, hay paréntesis, que la cognitiva conductual hace al psicoanálisis, es que usted no tiene estudio científico. Y entonces todos los casos de Freud, ¿qué son? Y eso que se pegan siempre al freudianismo Ujú. y se les olvidó pasar por Lacan. O cuando pasan por Lacan dicen, ay no, hasta ahí. Pero se les olvida que Lacan se pegó de las matemáticas, la antropología, la sociología, también, obviamente, de la filosofía Ujú. y otro montón más de conocimientos. Y es comprender incluso más antes, eran médicos. Freud era neurólogo, Lacan también era psiquiatra. Ujú. Las formaciones de ellos no eran poquita cosa. Y ojo, estamos hablando, por ejemplo, Freud se formó en Alemania. Ven, aquí, dato curioso, porque por allá estoy investigando. Eh, Maestro de Freud, maestro de Husserl, la fenomenología, que la fenomenología lo utiliza ya todas las ciencias sociales y humanas. Ujú. Y otro pelado también, y otro montón, pero me voy a quedar con estos tres. Christian von Ehrenfeld, padre de, bueno, sería realmente el que acuña y el que se encarga de formar la psicología gestáltica. Ujú. Todos tres vienen de un mismo maestro, Franz Brentano, padre de la psicología descriptiva. Pero no es basada en evidencia. Es la evidencia que ellos quieren ver. Claro. Volviendo a esto, Ole, que es curioso, un periodista, incluso en esa entrevista llega y dice, es que leí unos papers que hablaban de que los psicólogos y los psiquiatras le tienen miedo. ¿Qué psicólogos y qué psiquiatras? ¿Y miedo frente a qué? Ujú. Porque hay diagnósticos de diagnósticos. Reitero, no es lo mismo recibir un diagnóstico. Bien, cuento un caso que escuché hace un tiempo. Resulta que una pelada le diagnostican psicosis desde niña. Algunos médicos, tal, y la empiezan a tratar como psicótica. Medicación psicótica, todo. Llega donde un man que escucha. Un analista. ¿Sabes qué tenía? Era sorda. No psicótica. Claro, todo el proceso del lenguaje se había afectado. Por eso creyeron que era una psicosis. No jodas. Cuando la recibe ya era una mujer ya estaba mayorcita. Claro, Médica hasta las cejas. sí, ya le habían hecho un daño inmenso. Es claro, recibir un diagnóstico de psicosis tiene consecuencias muy altas. Y es mejor que sea revisado interdisciplinariamente por un buen periodo para determinar, bueno, sí, Claro. hay esto, tratamientos honestos. Lo mismo un autismo. Y más hoy en día que parece uno de los diagnósticos de moda. Que eso lo tomaremos para el siguiente episodio. Pues es curioso algo porque vos me acabaste de acordar algo sobre la historia del manual diagnóstico. Eh, Al principio era fundamentado y revisado entre psicólogos, psiquiatras, médicos, psicoanalistas. Hasta el DSM-3 hubo intervención psicoanalítica, es decir, había un equipo interdisciplinar. Después hubo influencia del dinero y el psicoanálisis salió de ahí. Y ahí es donde conocemos un manual diagnóstico donde si usted lee eso al pie de la letra, usted
categoriza por ahí para 7 o 8, incluso más. Y hace un tiempo, creo que está en Medical Journal, que se encontró que los pagos que recibieron los médicos encargados de formar el DSM-5, el último que tenemos, fueron por 14 millones de dólares. Ujú. ¿Me acordás algo que eso pasó en Alma, Tailalonde, si no estoy mal, que fue uno de los congresos grandes? Y hubo una denuncia con el DSM-4, que el DSM-4 es del 90 y algo más o menos, ni siquiera es del 2000, alegando justamente que la intervención farmacéutica con tal de vender más, pues desfragmentó muchos más los trastornos mentales. Y pues claro, ¿quién no quiere vender medicamentos? Entonces es saber que, por ejemplo, tu personalidad está enferma, llegas donde un psicólogo, qué pecadito tu historia, es que llegó el otro border. Hombre, usted, ¿dónde qué psicólogo está yendo? O también vale decirlo, ¿dónde qué psiquiatra está yendo? Y hay que tener cuidado con la heterogenización de la población. Ujú. Bien, es que esa forma como usted se comporta corresponde a sus eventos, sus situaciones, la forma en cómo ha resuelto, la forma en cómo ha solucionado su neurosis. Pero claro, ya todos tienen que responder a ciertas medidas. Y si no se responde a estas medidas, usted es el enfermo. Bien, historia de la locura. Foucault, tomo 1, tomo Ujú. 2. Volvimos a los manicomios. No hay mayores carceleros que los psicólogos y los psiquiatras. Ay, ay, ay. ¿Dónde me estoy metiendo? Pues me acordás un caso, gracias a Dios tengo consentimiento informado de esto. Es un chico de Bogotá y le estaban haciendo la Structifera navis. ¿Qué? La familia le estaba haciendo la Structifera navis. Aislado, lo estaban montando en la nave. Lo estaban montando muy sutilmente en la nave. Porque su psicosis, que es degenerativa, es biológica, lo está pues obviamente deteriorando cada vez más. Obviamente hemos tratado de hacer nudo, también de hacer suplencia, hacer metáfora y exo, pero Es que biológica. es degenerativa. Es biológica, Sí, es sí, no hay nada imposible que hacer. trabajar. Cuando yo le digo, léete la Structifera navis, vas a encontrar una respuesta, vuelve a tomar posesión de su cuarto. Mm. Ujú. Explícanos un poquito ese término para los que no son de psicología. Básicamente, la Structifera navis, o la nave de los locos, por allá sonó. La nave de los locos es un texto que incluso propone Foucault. En resumidas cuentas es, a todos los locos se les montaba en un barco y los echaban al mar. Porque el loco, la imagen del loco, hasta que hubo la intervención psiquiátrica era, el loco era el que poseía un saber, el que sabía algo, el que tenía un saber propio del mismo. Con la sacada de los locos del manicomio, que guiño guiño era humanizarlos, en realidad no fue humanizarlos, fue quitarles un saber, llegan y los expropian del saber, los meten en calabozos, los drogan hasta las cejas y sí, los echamos al mar, porque es que usted no tiene nada que decir de esto. Al psicótico se le quitó un saber sobre su alucinación, pero también al esquizofrénico, también al paranoico. Usted no tiene nada que hablar. Lo montamos en una nave, es decir, lo encerramos, usted no tiene un saber. Hoy en día también encerramos con las medicaciones. Ujú. ¿Ves? Ya te tomaste la pastilla. Pero si estás tomándote bien las cosas. Hoy te noto como descompensado. Hoy estás como mal.
Sí, en la vida pasan cosas. Pues yo quería justamente para este amigo que había hablado de que los psicólogos, los psiquiatras le tienen miedo obviamente a ese diagnóstico, leer algo. Y es la introducción a el prefacio a este manual. El manual diagnóstico y estadístico supone que esto lo utilizamos médicos, psicólogos, psiquiatras, también psicoanalistas hay veces. Es una compilación de comunicación que nos ayuda a las tres áreas del saber a comunicarnos en un mismo lenguaje. Escúchelo bien, es un mismo lenguaje. Ujú. También es una condición sucesiva para la práctica clínica en la cual ayude a los procesos diagnósticos, es decir, a esos procesos contractuales, a decirnos cómo ser una guía útil para la elaboración de una estructura que implica una nomenclatura oficial para el sistema de salud. Si usted va y lee los criterios diagnósticos, querido amigo, usted aplica en 10, 20, 30, incluso en todo el manual. A los que nos sirve es a nosotros, no a usted. Así que, aquí mi colega lo había dicho, leer papers, bien, tener un saber en torno a la comunicación, bien, pero es que el clínico es el que elabora el trabajo, que desgraciadamente muchos pacientes darán con psicólogos que éticamente, que de su responsabilidad académica no son los mejores. Es lastimoso, pero también hay otros, y hay otros que utilizan la escucha, y no un manual como un derrotero, tal cual como lo dice la introducción de esto, es una guía para que todos nos comuniquemos con el mismo saber. Nos vemos.